algunas propiedades de figuras planas que vamos a necesitar para resolver los problemas, ¿sí? Si bien no es lo que tenemos que ver en este año, pero vamos a hacer un repasito para poder resolver algunos problemas de perímetro y área. Perímetro de los triángulos, ¿sí? Siempre va a ser la suma de los lados. Siempre vamos a tener en cuenta el contorno de la figura, ¿sí? Y el área va a ser base por altura dividido 2. Donde, bueno, les dice, ves la longitud de la base y h la longitud de la altura. ¿Qué pasa con la altura? Vamos a tomar la definición de altura. La altura de un triángulo es perpendicular a la base y pasa por el vértice opuesto. Entonces, en un triángulo vamos a tener siempre tres alturas. La altura del lado BC va a ser esta, perpendicular que pasa por A. La altura del lado AC va a ser esta, perpendicular que pasa por B. Y la altura del lado AB va a ser esta, ¿sí? Perpendicular a AB que pasa por C. ¿Estamos? Eso para que tengamos en cuenta que cuando nosotros consideramos una base, va a estar determinada una altura. Si consideramos otra base, va a estar determinada otra altura. Y una cosa muy importante que es el teorema de Pitágoras. Si yo estoy en un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo recto, tiene que ser un triángulo rectángulo, si no, no sirve, vamos a tener dos catetos y el lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Fíjense que la hipotenusa es el lado más grande de los tres. ¿Qué es lo que nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Fíjense que yo acá lo marqué como AC. Este es un cateto, CB o BC es el otro cateto, y la hipotenusa sería el lado AB, ¿sí? Rectángulo. Perímetro de rectángulo, siempre vamos a considerar el borde, o sea, la suma de los lados, de la longitud de los lados. Y para el área, vamos a calcular base por altura. Lo agregué para que lo sepan, la diagonal de un rectángulo, ¿sí? Es esta. Acá tenemos una diagonal y la otra diagonal sería de este vértice, se llama vértice, a este vértice, ¿sí? Trapecios. Bien. La formulita del área, como verán, es un poquito más complicada. Es base mayor, sería esta en nuestro caso, más base menor, esta. Por altura, fíjense la altura, ¿dónde está? ¿Sí? La altura de los dos, sobre 2. Perímetro, siempre nos vamos a referir a lo mismo, va a ser la suma de la longitud de los lados. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué nos va a interesar? No nos vamos a meter con el tema de ángulos, solamente con algunas propiedades, en este caso de la altura y de las diagonales. Este lado, fíjense que es igual que este. Y este segmento que se determina acá es igual que el que tenemos arriba, ¿sí? Este es un trapecio rectángulo porque tiene ángulo recto, dos ángulos rectos. Ahora, trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir que sea isósceles? Que este lado es igual a este lado, ¿sí? Estos dos lados son iguales. La altura, fíjense dónde la marca. Y nos vuelve a pasar algo parecido al anterior. Este pedacito es igual que este pedacito. Es congruente, decir, porque estamos hablando de longitud. Y estos dos, que se ven acá, también son iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si todo mide 10, la base mayor en nuestro caso está acá, mide 10, y este pedacito mide 4, acá voy a tener 4 también, y nos van a quedar 6, ¿sí? 3 va a medir este de acá a acá, y 3 va a medir este de acá a acá. Rombo. Tiene todos los lados iguales, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular el área? Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Diagonal, fíjense que le dice diagonal, pero no están en diagonal, entre comillas, ¿sí? Es de vértice a vértice. Tenemos diagonal mayor
tenemos diagonal menor. La diagonal menor se corta con la mayor en el punto medio de las dos, ¿sí? Este pedacito es igual que este pedacito y este pedacito es igual que este pedacito. Romboide. Acá tenemos un poquito más complicado. Fíjense, estos dos lados son iguales. Y estos dos lados son iguales, congruentes deberíamos decir, ¿sí? Pero para que lo entiendan. Tenemos la diagonal mayor y la diagonal menor. El área es la misma que la del rombo, pero ¿qué pasa con las diagonales? La diagonal mayor corta la menor en el punto medio. ¿Qué quiere decir esto? Que este pedacito que tengo acá es igual o congruente a este otro pedacito que tengo acá, ¿sí? Pero en la mayor no pasa lo mismo. Fíjense que este pedacito que tengo acá es mucho más chiquito que este que tengo acá, ¿sí? Bien.